Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de este breve corte de publicidad. Los que se hayan incorporado ahora, tranquilos, no pasa nada porque tienen su oportunidad de vernos pues, en los próximos días en el canal YouTube, donde se están pasando todos los programas para el deleite de todos. ¿No es así? Sí, nos pueden encontrar como Cosmovisión Cosmonight. Ahí en YouTube aparecen todos los programas de toda la semana. Desde el primer programa están todos, absolutamente todos. Y como dice Samuel, los que se perdieron la mitad de este programa, pues ahí lo pueden encontrar. De hecho, el programa de hoy es un programa que yo seguramente repetiré y lo veré una y otra vez porque no solamente la invitada que hemos tenido hace unos instantes era supremamente interesante, con todo lo que nos ha contado de eventos de Medellín, sino que la que tenemos ahora también nos interesa. Ella es Lucrecia Piedrahita, curadora de arte importante aquí en Colombia, que nos acompaña esta noche y le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias, Lucrecia, por estar con nosotros. Bienvenida a Cosmonight. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, Lucrecia, ¿qué hace una curadora de arte? La curaduría es una práctica interpretativa que por lo general está ligada a la profesión de la historia del arte, de la museología, de la arquitectura, y en última instancia la labor de nosotros es acortar puentes de lectura entre la obra del artista y el espectador. Entonces nos comprometemos con una selección muy rigurosa de la obra del artista, luego cómo se establece un guión museográfico en el espacio expositivo, es decir, que cuando el visitante llegue encuentre algo interesante para que se quede, para que la recorra, para que permanezca en su imaginario colectivo. Escribimos el texto crítico y en última instancia hacemos esto que también estamos haciendo esta noche, y es conversar con ustedes para acercar claves de lectura, saber cómo se lee la obra y sobre todo darle un contexto a eso que llamamos exposición o en este caso expografía. Tú como curadora en este momento trabajas para una expografía de tallaje internacional de una artista plástica colombiana que sin lugar a dudas va a tener y está teniendo un éxito rotundo. Sí, hablamos de una expografía que desde la oficina nuestra hemos querido hacer alrededor de este texto, que es el libro de Doris Salcedo, escrito por la teórica de los estudios visuales de la Universidad de Ámsterdam, la doctora Mieke Val. ¿En qué consiste la expografía? Soy la directora de la edición en español y yo consideraba que en mayo, que tenemos el lanzamiento del libro... ¿Cómo se llama el libro? De lo que no se puede hablar, el arte hablar. Político de Doris Salcedo. Entonces no se puede hablar, pues sí se puede hablar. Vamos a hablar siempre de Doris Salcedo, ¿no? Entonces, les decía, mi interés era, bueno, la gente tiene que tener este libro en su biblioteca. Va a ser un referente importantísimo para todos los estudios, porque a uno le llegan estudiantes de comunicación, de antropología, de historia de arte, queriendo conocer sobre la obra de Doris Salcedo. Es un artista que ha tenido muchísima fortuna crítica, producto de una mirada muy rigurosa, muy consciente, muy selectiva sobre fenómenos de la violencia en Colombia. Entonces, consideraba yo que como responsable de esta edición en español, teníamos que llevar la gente de acá de Medellín, y bueno, se va a lanzar igualmente en Bogotá, en la Jorge Tadeo Lozano, pero la idea era mostrar el trasescena de cómo se había construido el libro, es decir, toda esa arquitectura, esa ingeniería que hay. Y estamos entonces en la Sala de Arquitectura y Diseño de Bolivariana, y allí lo que hemos dispuesto son una serie de elementos de video, de exponer la palabra, las páginas del libro, conceptos claves, porque tiene un discurso muy académico, pero mi interés es que la gente se acerque, ese gran público ambulante, se acerque, conozca por qué Doris Salcedo es una de las figuras más importantes del mundo del arte contemporáneo, y qué rico que se queden allí viviendo esta experiencia, y sobre todo que en mayo este libro sea un referente por siempre de lo que es el buen arte, ¿no? Extraordinario. Es curioso, no sé si coincidirás conmigo y vosotros en las casas también, que cuando uno tiene que denunciar algo que no se puede hablar, de ahí el título, por ejemplo, hay música con letras que uno puede cantar, bailar y expresan sin lugar a dudas este sentimiento contradictorio con la sociedad o con alguna injusticia. ¿También sucede en el arte plástico esto? Sí, el arte político, y es una de la pregunta fundamental que atraviesa el libro. Mieke Val se pregunta si existe un arte político como tal. En última instancia terminamos preguntándonos el arte es un medio de comunicación, es un generador de pensamiento y por lo tanto tiene un compromiso con lo público, es decir, ese arte debe de motivarte a ti, a los que nos están viendo, porque nos vincula con el tiempo que vivimos, es decir, yo siempre sostengo que el buen arte responde a su tiempo. Entonces, en la obra de Doris Salcedo está ese compromiso por lo público,
por lo político, y ella ha denunciado con su obra pues obviamente horrores como lo que significó el Palacio la toma del Palacio de Justicia, el desplazamiento forzado, la violencia de género, pero lo hace, tú ahorita mencionabas el ejemplo de la música. Doris Salcedo lo hace con una estética muy refinada, un arte muy conceptual, una obra muy silenciosa, por lo tanto muy poderosa, donde no ves ninguna literalidad para referenciar la violencia, pero sí encuentras en la sala esos cuerpos ausentes que callan, esas metáforas del abandono. Entonces ahí radica que sea un artista tan internacional, porque ese fenómeno de la violencia lo lee alguien en Inglaterra, en Nueva York, en Turquía. Entonces es ese fenómeno mundial que nos vincula, y ella a través de ese buen arte pues lo que hace es educarnos esa mirada, ¿no? Bueno, me encanta este libro, ahorita lo estaba hojeando y me parece muy interesante. Pero vamos a ver, Gabriela Ancona, ¿cómo es el personaje de ella en la serie? Mi personaje es Cata Mendoza, es una niña de 12 años que está pasando por la etapa del colegio, una niña muy inteligente, muy educada, muy entregada a su colegio, a su familia, y es el primer amor de Kevin. Entonces es un juego entre los dos, ella también está enamorada de él, pero entonces ninguno da el primer paso de confesarlo, entonces es como un coqueteo entre ellos dos, de que ella le coquetea, él le coquetea, y él le ruega y ella le ruega. Entonces es una historia muy bonita de juegos, de diversiones, de risas. Bueno, y siguiendo con la conversación, que está súper interesante, en esta expografía, como en otras muchas que habrás hecho ya, ¿cuáles son las técnicas para cautivar al visitante? Porque me imagino que esa es tu labor, ¿no? Sí, claro. En última instancia, los curadores terminamos siendo unos escenógrafos en el buen sentido de concebir el espacio, de esa relación entre contenido y contenedor, y hemos diseñado una plataforma muy experimental, es decir, llevamos más o menos unos 3, 4 máquinas de gran peso, cada una de 2 y 3 toneladas de peso a la sala. Son máquinas que llegaron de la Alemania Oriental después de la Segunda Guerra, que hacen parte de una editorial muy tradicional acá en la ciudad, y yo quería que en realidad la gente encontrara ese proceso ligado al papel, es decir, el libro digital jamás podrá desplazar el gusto que uno siente cuando tocas el papel, ¿verdad? El olor del papel. Sí. Entonces delicioso, queríamos verdaderamente llevar esa esencia a la sala. Luego vas a encontrar una videografía donde son 8 proyectores que simultáneamente están pasando videos sobre quién es Doris Salcedo, por qué la importancia de que todos asistamos a este evento y en mayo poder estar en el lanzamiento. Hablamos de la agenda académica que hemos diseñado para que la gente entienda más a profundidad la obra de Doris. Igualmente hay unas páginas del libro expuestas a manera de archivo. Tenemos una deconstrucción de algunas palabras y conceptos muy claves para que la gente lo entienda, y exponemos un original en esa expografía, y es obviamente la joya que es el libro, ¿no? Súper. Bueno. ¿Tan importante es una curadora en una expografía? ¿Qué peso tiene? Es definitiva. ¿Sí? Sin la visión del curador y sin una, digamos, una retina educada, es muy difícil lograr espesores sensoriales distintos. Obviamente una exposición la podemos montar todos, pero si no nos educamos, si no trabajamos verdaderamente en descubrir la materialidad de la sala que nos corresponde, a qué público le vamos a llegar, montamos siempre la misma caja blanca, y en mi trabajo lo que yo procuro es romper o deconstruir esa caja blanca, ese cubo, para que la gente se sienta bien y quiera estar ahí en la exposición. Bueno, ya sabemos que este libro va a salir próximamente. Sí, ¿O la versión en español? La versión en español. El libro en inglés ya está, se lanzó en el 2010, estamos entonces próximos el 22 de mayo en la Universidad Nacional, lanzaremos el libro, y como ustedes saben, en este momento está la Sala de Arquitectura en Bolivariana para que allá nos encontremos y veamos el trasescena del libro. Hablemos un poquito más de ella. Doris, se les decía, es artista que estudió en la Universidad Nacional, en la Tadeo Lozano, escultora, con una obra absolutamente poderosa que hace ya parte de la historia del arte colombiano, que ocupa uno de los primeros renglones. En enero de este año la revista Flash Art la nombró entre los 10 personajes más influyentes del mundo de la cultura. Un artista que trabaja unas instalaciones, es decir, dispone en el espacio sus objetos escultóricos que narran, como les he subrayado, todo el horror de la tragedia, pero con la dignidad y una mirada absolutamente educada para conmovernos en la escena que ella nos presenta,
pero sobre todo cuestionarnos por el momento que vivimos. Entonces, esa es Doris Salcedo, Interviene un personaje... mucho la madera. Sí, trabaja muchísimo la madera, el concreto, son básicamente sus dos materiales, lo estamos viendo ahí en pantalla, estos armarios cubiertos de concreto donde se ve ese gesto de lo doméstico, de lo femenino en ese vestido, las columnas atravesadas por las lanzas, las columnas de las camisas, el descolgar las sillas sobre el Palacio de Justicia, la fachada, que era una manera de nombrar ese horror. Luego lo que les comentaba, la grieta que abre literalmente en la Tate Gallery, que es una gran fábrica abandonada que fue reconstituida por Herzog de Meuron, los grandes arquitectos para el arte contemporáneo. Ella abre literalmente la huella, rompe la placa de concreto, y es una obra que permanecerá por siempre porque la obra se cerró cuando se terminó la exposición, pero quedó ese gesto de y la Lucrecia, grieta, ¿no? nos decías antes que Doris puede ser, de hecho, una artista colombiana, o el segundo artista colombiano más reconocido en el mundo, ¿no? Sin duda, sin duda. Con Fernando Botero, sabiendo obviamente que Fernando Botero lleva ya mucho más tiempo en esa palestra, pero Doris Salcedo es la figura que también ocupa ese renglón importantísimo. De ella se ha escrito muchísimo en inglés, poco en español, entonces son ahora los momentos de encontrarnos con 400 páginas de un rigor académico y saber cómo ha sido construido todo su pensamiento estético en estos 25 o 30 años que lleva de carrera artística, de un personaje absolutamente silencioso como es Doris Salcedo, que no se expone a los medios, como debe de ser el trabajo de un buen artista. Como yo siempre pienso que Doris Salcedo tiene para mí esa cercanía con una figura como fue Joseph Beuys, el gran maestro del arte conceptual alemán, que entregan su vida y en las fuerzas vitales para producir un arte que verdaderamente trasciende, ¿no? Ellos hablan con su arte, obra, ¿verdad? con su obra. Claro. Y yo me sorprendo mucho de conversar contigo porque es una persona muy sensible, es una persona con una alta sensibilidad. Tienes que tener esa sensibilidad, me imagino, ¿no? O eso tiene que nacerte, o uno puede dedicarse definitivamente a esta profesión si a mí me gusta. Yo pienso que todas las profesiones están ligadas al sentimiento que tú dices, a la sensibilidad, porque sin la pasión no hacemos nada bien, no sería un buen médico alguien que se dedica a la medicina, ustedes como comunicadores. Entonces, no es que sea una práctica que tú hagas, pues yo quiero montar una exposición, los hay, claro que sí, pero vuelvo y te digo, es como en mirar la pirámide de formación, y mientras seas un estudioso, en el caso mío yo soy de formación museóloga, tengo la especialización en política y periodismo y el máster en teoría, pues me da las bases para acercarme con muchísimo cuidado, no con pretensiones, pero sí con un cuidado por el espectador, porque a mí personalmente como curadora me interesa que la gente, ese gran público ambulante, se forme y verdaderamente nosotros a futuro tengamos un público como el que existe en otros países, donde se abre una exposición y se circula todo el tiempo y va la familia y están todos vinculados ahí. Entonces, claro que es una profesión que hay que trabajarle durísimo, y por eso además estudio arquitectura ahora en Bolivariana. Bueno, entonces, es otra muy preparada. Impresionante. Bueno, los que no tengan sensibilidad ya saben que dedícanse a otra cosa. Estuvimos en la calle preguntando a los extranjeros cómo son sus noches. Vamos a ver qué tan sensibles son. Bueno, y uno todas las noches nos encuentra con un turco colombiano como Cenk. Cenk, ¿cómo estás? Bienvenido a Cosmonauts. Mil gracias por la invitación. Qué rico. Cenk, cuéntanos cómo son las noches en Turquía, qué hay para hacer en Turquía, qué disfrutas tú en Turquía. Bueno, Turquía tiene una ventaja que como tiene las 4 estaciones, tiene invierno, tiene verano, entonces tiene una muy variedad de cosas para hacer en las noches, en donde, digamos, en la parte de invierno, cuando las noches son tan frías, puedes disfrutar de los restaurantes bien calientes, o en tu casa muy íntimo, prendiendo la chimenea, viendo nevar, que es un placer muy chévere. Digamos, también allá hay muchos sitios para ir a esquiar, entonces está el plan cuando terminas de esquiar toda la tarde fatigado, de llegarte a tomarte una copa de vino en el hotel, con el clima caliente, conversando. Ya si nos vamos al verano, ya es mucho más exótico el tiempo, hay más rumba, ya entonces digamos todos los sitios en Turquía, los que son de sitios abiertos, ya se abren al público, entonces ya están las discotecas al lado del Bósforo, están los restaurantes al lado del Bósforo, entonces donde uno disfruta toda esa cultura, toda esa historia, pegado con la parte moderna, en donde disfrutas pues toda esa parte mágica, cultural que tiene Estambul. Bueno, y con esta invitada vamos a preguntarle realmente
algo sobre el libro, sobre si ella está de acuerdo que hay cosas que se deben callar o cosas que se deben hablar. Como persona, ¿crees que hay cosas en las que uno tiene mejor que callar o eres de las que piensan que las cosas hay que decirlas? Yo pienso que las cosas hay que decirlas. La situación es que hay muchas maneras de decir las cosas. Hay maneras de decirlas directas, indirectamente, tácitas, y no solamente con la palabra, el cuerpo también habla. Entonces muchas veces callamos o denunciamos cosas con nuestra posición corporal. Entonces el cuerpo y el habla pues son el complemento para decir siempre las cosas. Pienso que eso tiene que ser una condición del ser humano. Y en el libro de lo que no se puede hablar es esa, digamos, esa velo que tiene para decirnos que Doris Salcedo nunca se calla, ¿no? Claro. ¿Se puede expresar todas las cosas con el arte? ¿Todos los sentimientos y todas las quejas? ¿Crees que el arte es un buen conducto para expresarlo? Sí, totalmente. Es un medio de comunicación que nos vincula desde lo sensorial, lo visual, pero sobre todo ese buen arte nos llega siempre al corazón y es ahí donde se instala y donde nunca lo olvidamos, entonces es eso. ¿Cuál es la obra que te gustaría tener, pero es imposible en tu casa? Las Meninas de Velázquez, por ejemplo. ¿Sí? Yo quisiera tener esa lección porque ahí está resuelto todo, el espacio, la perspectiva, la matemática, esos visos en pinceladas cuando haces un close-up y encuentras que ya Velázquez pronunciaba esa soltura del impresionismo con esa pincelada suelta. Es el barroco en quien Velázquez miraría a otro de mis amados que es Caravaggio, ¿no? Sí, entonces, sí. pero esa obra es impresionante, pero vamos siempre al Prado y la miramos. Yo voy a estar haciendo fila para entrar a la exposición, lo que pasa es que como soy muy torpe en estas cosas, habrá alguna obra que otra que no entienda. ¿Nos explican las obras cuando vayamos a verlas? Sí, claro, ¿Sí? En la expografía del trasescena del libro, como les digo, el original expuesto que tenemos es el libro, los otros son las fotografías del libro y las frases del libro, pero claro, hay visita comentada, siempre hay una persona o dos personas en sala preparadas y obviamente yo espero estar allí y encontrarlos, ¿no? Bueno, qué bueno. Bueno, y vamos a ver Gabriela Ancona, ¿qué está haciendo en la actualidad? Actualmente, después de haber grabado, estoy estudiando, estoy cursando octavo, preparándome. Siempre he estado preparando requisimiento, esa parte actoral, siempre creciendo como actriz, actuando, preparándome y estudiando y leyendo mucho. Bueno, pues estamos Estoy acá feliz con este libro. Estamos felices con el libro y con nuestra invitada, con Lucrecia, porque estamos aprendiendo muchísimo contigo esta noche. Qué bueno, qué rico. Y queremos aprender más y queremos hacer esa visita a la expografía y, por supuesto, comprar el libro en cuanto esté en español de España, que nos lo vamos a devorar, ¿eh? Claro, incluso ahora que estás acá, pues es importante que sepan, la traducción fue del argentino Marcelo Cohen y la revisión cuidadosa, la traducción la hizo el curador y crítico Miguel Ángel Hernández, que ha estado siempre vinculado al CENDEAC en Murcia y bueno, es un curador que se mueve mucho entre Barcelona y Madrid, a quien hemos traído acá a la ciudad, entonces también tiene ese libro, el trasescena de una firma como la de Miguel Ángel Hernández. Y si no me aguanto y quiero saber más cosas de la obra y más cosas de ti, ¿cómo puedo hacer? ¿Dónde accedo? Sí, estamos en este momento en la página lucreciapiedrahita.com o Estudio de Curaduría y ahora estamos en una red de medios muy grande con ustedes que nos atienden y nos reciben para contarle a la ciudad y hasta mayo, junio estaremos hablando de Doris Salcedo. Qué bueno. Qué bien, qué bueno. Pues un placer, de verdad, haberte Yo sí me tenido lo quiero ir a con nosotros. comprar, Samuel. Sí, Que salga en español me lo voy a comprar. O Hay en que esperar inglés un para poquito. repasar nuestro inglés. Sí, Qué bueno. también nos sirve, Qué también nos rico. sirve. Pero ha sido un placer tenerte Gracias esta a noche con ustedes nosotros. por esta invitación linda. Muchísimas gracias por venir a Cosmonite y es tu casa cuando quieras a venirnos a contar más de otros libros, por supuesto. Estás Gracias invitada. y a Estaremos ustedes allí, estaremos muchísimas allí. Gracias por ser tan especiales.